Bueno, pues me da mucho gusto saludar en este espacio, que es el del, evidentemente, aquí el invitado hoy soy yo, a José Antonio Lozano. Él es el rector de la Universidad Panamericana, y hoy con un tema pues que se antoja, siempre se antoja el comentario y la reflexión del doctor, mi estimado José Antonio, pero recuperar la civilización perdida, primero si se perdió y segundo, de veras la vamos a recuperar. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto poderte saludar en este espacio, Mario. Igualmente, volvernos a encontrar, doctor. Igualmente, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, Mario. Hoy nos estamos cuestionando muchos problemas que ocurren a nuestro alrededor. Parecería, como lo vemos, que en el ámbito de la ciencia política, de la economía, hoy estamos estupefactos, no encontramos soluciones y vemos como si estuviéramos en problemas mayores de los que vivíamos hace quizás algunos años o inclusive hace algunos meses, sobre todo con la situación por la que estamos atravesando. Y es que una cosa que a veces no nos damos cuenta, que hay algunos factores muy específicos que la humanidad se ha dado, Mario, desde hace muchos años, y que en ocasiones se pueden ir quedando, se pueden ir deteriorando, y con ello se va deteriorando la convivencia social y se va deteriorando el rumbo de hacia dónde vamos. El término civilización, que viene del latín civilis, que designa en latín algunas cualidades que eran propias del ciudadano. La civilización hablaba de un ciudadano que tenía amabilidad, delicadeza, urbanidad, humanidad. Todos estos valores que costó siglos construir a la humanidad se fueron dando en momentos de la historia, y en los momentos en que esos valores en una sociedad estaban más altos, esa sociedad sale adelante y tiene éxito. En el momento que se pierden, esa sociedad se vulgariza, se rompe y decae. Y suelen inclusive en ocasiones autodestruirse, como recordamos el caso del Imperio Romano, que llegó a ser una gran civilización, pero que los últimos 250 o 300 años del Imperio Romano tuvo una caída muy importante, esas bases que hacen lo que hoy denominamos civilización. Esas bases tienen que ver mucho con la sensibilidad ante lo humano, con el sentido de nuestros derechos y responsabilidades, con el uso del lenguaje, con nuestra capacidad de pensamiento, con nuestro sentido de realidad. Hoy estamos enfrentando en todo el mundo una especie de destrucción de algunos valores que la civilización nos dio. Eso que ocurre como sociedad también nos puede pasar a nosotros como personas. Y aquí es donde nos podemos preguntar nosotros, ¿qué tan civilizados somos como seres humanos? ¿Qué tanto yo en mi entorno personal soy civilizado? ¿Y qué tanto eso contribuye, en todo caso, a que sea mejor o peor persona? Porque lo que queda claro es que en la medida en que yo soy más civilizado, alcanzo a ser un ser más pleno, alcanzo a ir más allá. Hoy yo veo muchos aspectos que se han deteriorado en el ámbito social, que han destruido este concepto de civilización que tenemos. Voy a tocar tres en concreto, Mario, que me parecen muy relevantes. Por favor. Uno primero es el sentido que tenemos en el uso del lenguaje, Mario. Fíjate cómo el lenguaje español, si nosotros vemos el diccionario, por hablar solo de nuestro idioma, pero lo podríamos hacer prácticamente en cualquier lengua actualmente, tiene 88,000 palabras, de las cuales el ciudadano medio actual utiliza entre 50 y 1,000, o sea, una de cada 88. Pero los jóvenes utilizan entre 500 y 1,000. Los jóvenes utilizan 240 palabras en su lenguaje, y uno diría, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo, porque hay que recordar que las palabras son el modo en que expresamos pensamientos. En la medida en que nuestro lenguaje se achica, nuestro lenguaje tiene menos palabras, nuestra capacidad de pensar se reduce en esa misma dimensión. No tenemos la capacidad de reflexión y de enfrentarnos a aspectos profundos de la vida. En la medida que yo no tengo una palabra para nombrar algo, no tengo una idea. Y en la medida en que no tengo una idea, no tengo una fuente de pensamiento. Pierdo capacidad de pensamiento. Y esto es algo que de alguna manera está ocurriendo de manera muy profunda en la sociedad actual, donde se ha perdido mucho la capacidad de reflexión, signo de la civilización. Una segunda, sí, es el sentido que le damos a la libertad. La libertad
desde siempre se ha conocido como esa forma que tiene el hombre, precisamente porque es un ser racional, de hacer cosas, como una especie de autodominio de uno mismo. Cuando la libertad se empieza a deformar y se confunde simplemente con esa posibilidad de elegir sin mayores responsabilidades, entonces se corrompe el término de la libertad. Octavio Paz decía que la libertad en realidad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces, porque los seres libres lo primero que tienen es el dominio sobre sus propias pasiones, sobre su propio modo de ser, y eso es lo que los hace ser verdaderamente felices. La libertad sin responsabilidad no existe, y una de las cosas que hemos abandonado enormemente en esta época es el sentido de la responsabilidad. Una tercera que ha ocurrido mucho, Mario, y esto yo creo que pega mucho, por ejemplo, a los temas de la información, tiene que ver con esta nueva cuestión denominada la posverdad. Cómo en la civilización ha sido siempre importante la realidad o la búsqueda de la verdad. La verdad se entiende como la adecuación entre lo que yo pienso y la realidad. Cuando hay una adecuación entre lo que pienso y la realidad, se puede decir que ese pensamiento es verdadero. Cuando no hay una adecuación entre mi pensamiento y la realidad, ese pensamiento será falso. La verdad es un valor inestimable en las civilizaciones más avanzadas que hemos tenido en la historia de Occidente. Y hoy hemos dejado esto de lado. Hoy somos capaces de ver cómo personajes públicos mienten, cómo la mentira campea solamente como un sentido de emoción. Oímos lo que queremos oír, pero no lo que corresponde a la realidad. Se dice lo que ofrece alguna finalidad de orden económico, de orden político, el que sea, pero no lo que realmente acata la realidad. Sí. Este es un tema, pienso yo, que muy relevante y muy de fondo del momento actual. Pues es que nos dejas, bueno, al menos en lo personal, doctor, con muy buenas reflexiones, porque creo que de pronto hay ciertos elementos en las culturas, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero ciertas expresiones que pudieran decirse de civilidad o de una evolución del hombre para llegar a una mejor civilización. Y estas expresiones, una de estas pudiera ser la tecnología, pudiera ser sus formas. Y cuando digo sus formas, me refiero a la comunicación. Y me parece que hay ahí, pues, un medio engaño cuando esto pasa, porque dicen, no, qué civilizado es ese país, es muy civilizado, se comunican por cualquier sistema de mensajería, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en ello estamos perdiendo gran parte de lo mismo, como es el lenguaje, ¿no? Esos textos que a veces recibes de gente, pues a veces más joven, ¿no? Que ya no atienden a las palabras, que cortan, al momento de estar editando una palabra, lo que están haciendo es coartando, ¿no?, la expresión libre y total de esa expresión. Entonces, creo que ahí hay una falla, pues si no una falla, un mal entendimiento de lo que es propiamente la civilización, que tiene más que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho, la civilización se puede recuperar o se puede perder. No se puede hacer sinónimo de lo que es el progreso material, porque ese progreso material, si uno ve la historia, casi siempre ha sido continuo. Hoy tenemos mucho más desde el punto de vista material en respuestas científicas, tecnológicas, que lo que teníamos hace años. Exacto. Pero lo que no tenemos son aspectos muy relevantes de cómo nos llevamos con los demás, cómo hablamos, cómo reflexionamos, cómo llevamos pues una vida plena como seres humanos que nos permite finalmente alcanzar lo que algunos filósofos llaman una vida lograda, una vida plena. Tenemos muchos aparatitos, pero vivimos un poco aislados de la realidad. Lo demás, fíjate, doctor, lo demás ya llegué al término, lo demás son ilusiones de civilidad, que no civilidad. Correcto. Doctor, Así muchas es, gracias. Gracias, Mario. Igualmente, un saludo grande y un abrazo, Mario. Gracias, muy buenas tardes. Es el doctor José Antonio, que es rector de la José Antonio Lozano, rector de la Universidad Panamericana.